Metemos. Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que vayan a ver esta transmisión. Un placer de nuevo poder estar acá con ustedes. Sean todos bienvenidos. Este espacio que tenemos cada domingo acá vía Facebook Live con la iglesia El Cordero de Dios. Si te enteraste de esta transmisión, pues, compartieron el link o algo, sigue a la página del Cordero en Facebook. La voy a poner por acá, esta que está por acá, Iglesia Cordero de Dios PZLA. Esa es nuestra página en Facebook. En esta página están todos los videos, está toda la información, muchas cosas que serán de bendición para tu vida. No dejes de seguirnos. Acá está el nombre para que lo ubiques en Facebook. Es un placer, como les dije, estar acá dándole continuidad a esto que empezamos hace un par de semanas atrás, esta serie de estudios sobre el libro de Ruth. Hoy corresponde el capítulo número 3, lo que llamamos la pequeña gran historia de amor, el libro de Ruth que vemos a Dios operando en seres humanos que son tan comunes y tan corrientes como usted y como yo, operando de una manera providencial, con su mano invisible de la providencia, en este caso para hacer posible el encuentro en Belén, en esos campos de Belén, entre Ruth y Boaz. Es un encuentro maravilloso y un encuentro importantísimo porque no es cualquier encuentro, es un encuentro que va a cambiar la historia del mundo. Lo veremos especialmente en el día de hoy. Dios suele moverse por caminos o por senderos muy misteriosos. Todos los que han leído el libro anteriormente, los que han visto este capítulo 3, es un capítulo que tiene algunas controversias, polémicas, un pasaje interesante de estudiar. Está orando mucho para que el Señor ponga la idea correcta y el mensaje correcto de lo que quiere transmitir a través de este hermoso capítulo y el pasaje que muestra a Ruth y Boaz, este encuentro en la era de la cebada. Y es algo que vamos a compartir el día de hoy. Ciertamente es un encuentro fuera de lo común, pero eso es ni más ni menos lo que está allí plasmado en la escritura que todos sabemos inspirada por el Espíritu Santo. Y esto es lo que el autor dejó descrito en estas páginas para enseñarnos, para contarnos los detalles de este maravilloso encuentro. Vamos a hacer entonces, antes de empezar el capítulo 3, un brevísimo resumen de lo que fue el capítulo 2 que estuvo compartiendo la semana pasada nuestra querida hermana Carmen Arcia.
En el capítulo 2 dejamos a Ruth y Noemí, que ya habían regresado a Belén, estaban viviendo en la casa de Noemí, y de alguna forma estas dos mujeres determinaron que iban a dejar o iban a empezar a vivir a través de la providencia y de lo que dictaba el Señor, de ese resguardo del Señor, porque el Señor siempre ha tenido cuidado de todo lo que son huérfanos extranjeros, los que son desposeídos, los que son las viudas, los forasteros, o sea, de las partes menospreciadas quizás o de los menos favorecidos, por llamarlo de alguna forma. El Señor había previsto en su ley o tiene previsto en su ley el ayuda para estas personas. Y es por esto que Ruth y Noemí deciden apoyarse en estas leyes o en estos dictámenes del Señor para tener su provisión. Estos dictámenes del Señor para los desposeídos con respecto a la provisión del alimento en los campos, como comentaba también la semana pasada mi hermana, en los campos cuando hacían la recolección en este caso de la cebada o del trigo, otro grano, todas las espigas que cayeran de los recolectores no deberían regresar a recogerlas, sino dejar en el piso para que ellos más desposeídos tengan la posibilidad de ir y tomarlas de allí. También esta disposición decía que a los márgenes de los campos, a las partes marginales de los campos, también había unas zonas donde les era permitido a estas personas menos favorecidas entrar y recoger para el alimento. Entonces Noemí se va a explicar a uno de estos campos y Ruth, y Noemí se emociona cuando se entera que de una manera casualmente casual al campo donde fue a espigar Ruth, o consiguió espigar y a trabajar Ruth, llega precisamente al campo de Boz. Y Noemí no solamente se emociona porque Boz, según lo que le relató Ruth, la trataba de una manera muy bondadosa, una bondad que se quiere inusual, quizás de alguna forma dejando entrever el interés que Boz tenía en Ruth, sino que también se emociona porque ella sabe que Boz es un pariente cercano de su esposo muerto Elimelech. Sin embargo, en esta transición de trabajar en el campo pasan 6, 7, 8 semanas. Ruth está por su lado haciendo su trabajo, llevando la provisión a la casa. Boz anda en sus negocios, también pendiente de sus tierras, pero no sucede nada más allá de eso. Cada quien está en sus cosas, pendiente de sus asuntos. Y esto tenía mucha intensidad porque recuerden que venían de casi una década de hambruna en esa zona y Dios, la mano de Dios justamente cuando regresó Ruth y Noemí, Dios acababa de visitar de nuevo estos campos para tener el fruto de la cosecha, ¿no? Entonces una vez que esta cosecha, el proceso de la cosecha, una vez que la cosecha era recolectada y los granos eran separados, aquí cada quien recogía su parte, vendían, cada quien agarraba su alimento, se iba con su dinero en los bolsillos y cada quien se iba para su casa a esperar el próximo periodo de cosecha. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que había la posibilidad que si el tiempo seguía pasando y no pasaba nada entre Ruth y Boz, cada quien entonces al final del periodo de esta cosecha pudiera ser que se distanciaran y no se vieran más. Entonces Noemí esta situación la pone en alerta, así que se pone ansiosa, se pone inquieta y trata o determina hacer una estrategia, un plan, y el plan al cual le da como consejo a Ruth para hacer que tratar de alguna forma mover esta providencia y es un consejo que por lo menos controversial o un consejo polémico, una propuesta arriesgada la que le hace Noemí a Ruth para accionar y a tratar de mover esa providencia. Y eso es lo que vamos a estar viendo a partir del capítulo 3, cómo se propicia este encuentro entre Ruth y Boaz. Antes de entrar entonces directamente con lo que es ya el texto del capítulo 3, vamos a hacer una breve oración para que sea el Señor tomando el control de todo lo que va a suceder o todo lo que sucede acá y que sea el Señor con sus palabras que nos guíe. Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias por esta oportunidad, Padre de la gloria, gracias por la vida y el alma, Señor, y la bendición para cada uno de aquellos que esté viendo esta transmisión y todos aquellos que según tu gloriosa misericordia y tu gracia la verán posteriormente para enriquecer y bendecir su vida.
Señor, sé tú el que guíe cada una de las palabras, Señor, que salgan de mi boca, Señor, y que sean estrictamente viniendo sazonadas con tu Espíritu Santo, para que así se cumpla, Señor, el propósito de tu palabra en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los que la experimentamos y la vivimos, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces vamos a empezar. Busquen sus Biblias. Yo voy a tratar de compartir por acá los versículos, pero lo ideal es que cada quien en sus Biblias puedan seguir. Todos tienen acceso a la Biblia, si una Biblia física, la Biblia en el teléfono. Es interesante hacer el seguimiento para irnos metiendo en la historia todos de la misma manera. Ruth capítulo 3, lo dividí en tres partes también este capítulo. Las tres partes muy obvias, cuando usted lo lee se da cuenta. La primera parte es esta parte del consejo, la estrategia de Noemí. La segunda parte la llamé la propuesta de Ruth, y la tercera parte la respuesta de Boaz, la respuesta obviamente a esa propuesta de Ruth. Vamos a ver la primera parte, que entonces tenemos en Ruth. Vamos a leer los versículos 3, los versículos del 1 hasta el 5. El consejo de Noemí, permítame y le comparto por acá. Ruth capítulo 3, versículos de 1 al 5, dice la palabra del Señor. Después le dijo a su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente cuyas criadas tú has estado y aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas? El aventar la parva de las cebadas, un paréntesis aquí, primero Noemí identifica como alguien, le dice a Ruth que hay alguien que potencialmente puede ayudarnos, le da a conocer a Ruth que ese Boaz es pariente y que va a estar trabajando. La segunda parte acá dice: el aventar la parva de la cebada era el trabajo de los hombres que solía tomar varios días, que era la parte de la recolección de la cebada en este caso, en este lugar, esta estructura que se llama la era, donde almacenaban la cebada. Y Noemí sabía que por lo menos cuando empezara ese proceso, hasta que terminara, Boaz no iba a estar regresando a su casa, sino que iba a permanecer ahí. Entonces vamos a ver el versículo 3, nos dice el consejo que de alguna forma puede ser polémico. Dice la palabra, versículo 3, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando se acueste, un tip acá para el versículo 4, cuando se acueste, para los hombres, para los solteros en general. Si usted es soltero, hermana en el Señor, usted no debería estar cerca de ninguna persona que esté acostada en posición horizontal, bajo ninguna circunstancia. Si es que está enfermo, llámese a rescarber mejor, evite. Entonces dice, cuando se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hacer. Y respondió Ruth: haré todo lo que tú me mandes. Este es el primer pasaje que nos describe el consejo de Noemí, el consejo que le da a Ruth. Noemí, como dije, en cierta forma buscando hacer que las cosas pasen, buscando hacer esta estrategia para que para que Ruth propiciara este encuentro, propiciar la mover de la providencia. Y entonces lo que vemos en este consejo es que ciertamente lo que Noemí le está diciendo a Ruth como consejo es raro. Esto es algo que no podemos obviar, y no podemos tampoco endulzar la historia con la cosa. El consejo es un consejo, digamos, poco común, es raro. Porque ella le está diciendo como que, bueno, Ruth, hagamos un street makeover versión moabita. Te vamos a cambiar el vestido, te vas a perfumar, te vas a poner bien bonita, y vas a ir de noche, y después que vas al lugar donde está este hombre, y después que este hombre haya comido, haya bebido, que su corazón esté contento, tú vas a ir y te vas a acostar a sus pies. Polémico, ¿verdad? Pero pensemos por un momento por qué es polémico, porque tiene ese matiz. Pensemos un momento, según este consejo, en todo lo que pudo haber salido mal esa noche. Un hombre interesado, que había mostrado cierto interés por Ruth, se había mostrado bondadoso, pero había mostrado interés por Ruth y por su suegra. Esta joven muchacha, bueno, vestida muy bonita, todavía muy bonita, perfumada, arreglada y acostada
a los pies de un hombre que estuvo en la noche compartiendo, comiendo, bebiendo, y estaba un hombre que se describe hasta este capítulo como un hombre soltero, no lo había hablado de ninguna otra relación, un hombre que aparentemente estaba soltero solo, y tiene esta mujer acostada a sus pies. Lo mínimo que uno puede pensar es que Boaz pudo haber estado tentado, en principio lo más obvio, a tener relaciones con Ruth, porque en estas condiciones, un hombre soltero en ese lugar con una mujer que se la consigue en la noche, esto es una tentación para un solo tipo de hombre, ciertamente, para el hombre que está respirando. Para todo hombre esto es una situación, un escenario donde muy fácilmente te puedes equivocar y te puedes meter la pata, ¿no? Lo otro es que él también, aparte de eso, bueno, pudo haber reaccionado mal, pudo haber hecho todo lo contrario, se pudo levantar y ver a esta mujer acá y haberle dicho, ¿qué haces acá? Tú estás loca, aquí este es un lugar de hombres, aquí no pueden estar las mujeres, o tratarla, considerarla como una buscona, una mujer ligera. O imagínense también qué puede haber pasado si cualquiera de los empleados de voz se levanta y ve esa situación, ve una mujer acostada ahí. Lo del chisme, mi hermano, los rumores, esto no es nuevo, esto es de toda la vida. ¿Y qué hubiese pasado entonces con la moral y la reputación de Ruth si hubiese pasado esta situación? Hubiese estado destruida para siempre. En fin, de esta forma se puede ver como un montón de piezas de dominó colocadas de tal manera que en cualquier momento se pudo haber caído todo, en cualquier momento se pudo haber venido abajo todas estas piezas, ¿no? Entonces, este consejo es polémico, ¿verdad? Es un plan que podemos decir por lo menos sumamente arriesgado, pero en el que vos se demuestra como un hombre íntegro. Este consejo, en los estudios que estuve revisando comentaristas, hay posiciones bien divorciadas, separadas la una de la otra, ¿no? Puede decirse que son bien a los extremos, ¿no? Hay para algunos comentaristas y para algunos que hacen analistas de la palabra, dice que esta es una terrible idea, que este es el peor consejo que se le pudo haber dado a Ruth. Inclusive pone la situación o invita a las mujeres, a las madres, como madres, pues en su rol de madres, que si ellas fuesen capaces de decir un consejo de este tipo a sus hijas, ¿no? Y lo catalogan de lo peor consejo, una cosa totalmente equivocada. Y está por el otro lado, el otro extremo, los comentaristas que dicen que, bueno, que este consejo de Noemí viene en la confianza que tenía, por un lado, en la soberanía de Dios, en que Dios iba a actuar y meter su mano, y por otro lado también tenía confianza en vos, que lo conocía como un hombre obediente, un obediente del Señor. Entonces no se preocupaba, porque para ellos esto era hacer algo en fe, ¿no? Y al final del día dice, bueno, pero es que la fe es tomar riesgo. Entonces, en esos extremos se mueve los comentarios, los análisis acerca de este pasaje. Pero antes de seguir pasando o antes de pasar juicio sobre esta estrategia de Noemí, lo que debemos entender, mis queridos amigos y hermanos, y lo que les invito a entender es esto que es extremadamente importante. Lo que debemos entender es que Noemí no le está pidiendo a Ruth que vaya a la era a seducir a vos. No, señor, no es eso lo que Noemí le está pidiendo a Ruth. Lo que Noemí le está pidiendo a Ruth es que ella vaya a ese lugar y de esa manera le pida a vos que las redima. ¿Cuál es el acto de redención? Mi hermana estuvo hablando un poco la semana anterior. Redimirlas a ellas dos como mujeres viudas que estaban desamparadas en ese punto. El Señor, como les dije, ahí no había ningún tipo de seguridad social en aquel tiempo, y el Señor dejó unas leyes para protegerlo, ¿no? A caso también de las viudas como las menos favorecidas. Y no solamente, vamos a ver más adelante, que no solamente vos lo entiende de esa manera, sino que también van a ver en el capítulo 4 que Dios mediante la semana que viene compartirá mi hermana Carmen. En el capítulo 4 van a ver que cuando del fruto de esa unión nazca un hijo, lo que comenta el pueblo es, le ha nacido un hijo a Noemí, que es parte de lo que está explícito en la ley de redención. Pero esto
que le dije que es lo más importante, esto que estoy acelerando de esta forma, que la propuesta era de esta manera, esto tiene, no es porque sí o porque se me ocurrió, porque es mi interpretación, sino que esto tiene un contexto y un fundamento bíblico. Todo esto tiene un respaldo bíblico. La Biblia, el diccionario de la Biblia es la Biblia misma y la Biblia se explica a sí misma. O sea, toda esta explicación la misma Biblia lo da. Hay que buscar entonces el lugar donde este accionar está fundamentado para darle contexto bíblico a esto que está propuesto. Como dije, en los días del Antiguo Testamento no existía ningún tipo de seguridad. Entonces Dios proveyó mecanismos para preservar dos de los aspectos importantes que se consideraron desde el día uno en el pacto que hizo Dios con el patriarca, con Abraham. Hay dos aspectos importantes de este pacto. Uno, que es la preservación del linaje, y dos, la preservación de la propiedad de la familia. O sea, son dos elementos de este pacto. Y yo ya había hablado con respecto a la preservación de la propiedad, perdón, Dios había sido muy explícito y siempre ha sido muy explícito, no que fue Dios, es muy explícito. Dios dice que Él es el propietario final de toda la tierra. La tierra en su totalidad es del Señor. De manera que con esta aseveración o con esto que está diciendo el Señor, los israelitas deberían considerarse entonces a sí mismos como administradores de la tierra que Dios le está dando. Dios es el dueño y le está otorgando unas tierras, pero para que ellos las administren, porque al fin nadie tiene la propiedad definitiva de las tierras, porque todas las tierras son del Señor. Entonces, esta administración es lo que se conoce como el principio de mayordomía. Los administradores de los bienes de su amo, de su señor, los israelitas son los administradores entonces de los bienes de su Dios, de su señor. Entonces, los israelitas son los mayordomos de la tierra que Dios le dio. Entonces, lo que se prevé esta ley, segundo, es que si una familia, por la razón que sea, había caído en desgracia y por esa desgracia había tenido que vender sus tierras o alquilar sus tierras, Dios, lo que Dios puso en estas leyes que a través de un pariente cercano de esta familia, debería ser capaz de poder redimir su tierra. La tierra de esta gente poder ser redimida por un pariente cercano, así lo dice la palabra del Señor, y ese Señor podía, y ese pariente podía ser el redentor entonces de esa familia. O sea, lo que Dios quería exponer es que el pedazo de tierra que Él le había dado a administrar a cada uno de ellos, pedazo de tierra o las tierras que se distribuyeron cuando el pueblo de Dios entra a Canaán y entran a la tierra prometida y hacen como eso está en Josué, que todo se reparte la tierra, el Señor quería o el Señor quiere procurar que esta tierra siga perteneciendo a estos administradores originales, por llamarlo de alguna forma. De hecho, eso está con mayor detalle, si quieres saber detalles de esta disposición del Señor acerca de la redención de las tierras. Pueden verlo en Levítico, si quieren tomar nota, está en Levítico en el capítulo 25, a partir del versículo 23, te dan los detalles de la redención de la tierra. Entonces, de tal manera pues que el redentor de las tierras, de la familia, tenía que cumplir con dos características fundamentales, por llamarlo de alguna forma. Uno, ser un pariente cercano. Dos, tener los medios, dinero, billullo, cobre, lo que se necesite para poder comprar las tierras de regreso y adquirir de vuelta la propiedad. Eso es las características que debería tener, según la ley, el que quisiese redimir la tierra. Eso por el lado de la tierra. Por el otro aspecto del pacto, que es la preservación del nombre de la familia o del linaje familiar, Dios establecía que si un hombre moría sin dejar descendencia, el hermano de este hombre debía casarse con la viuda para así proporcionar un heredero. El primer hijo iba a ser heredero, iba a ser hijo del hermano muerto, del hermano difunto, más así se iba a considerar. Y esto es lo que se conoce como la ley del levirato. También mi hermana lo compartió la semana pasada. Ese levirato viene de la palabra latina levir, que significa cuñado. Y todas las disposiciones del levirato la puede conseguir usted en Deuteronomio 25, a partir del versículo 5. Ahí está toda esta disposición. O sea, Dios había dispuesto la forma de la redención de la tierra como la preservación del linaje familiar a través de estos procesos.
Entonces, estas leyes del Señor que están en Levítico y Deuteronomio, ¿cómo llevamos esto? Como respaldo a lo que estamos analizando, al pasaje, al contexto de la lectura que estamos haciendo el día de hoy. Cuando muere Elimelech, el esposo de Noemi, automáticamente su hijo mayor, su hijo Malón, pasa a ser el heredero de Elimelech. Malón era el esposo de Ruth. Lo que pasa desafortunadamente que Malón también murió, entonces se quedaron estas dos mujeres viudas y el proceso, por eso comentaba en el capítulo 1 que no solamente murieron ahí Malón, Kelión y Elimelech, los padres y el hijo, sino que de alguna forma en ese punto había muerto también el apellido, el linaje, porque no había forma de continuar la descendencia, pues todos los varones habían muerto. Así que estas viudas necesitan, según estas leyes, un pariente cercano que los redimiera, que redimiera la propiedad de Elimelech. Esto lo van a ver con más detalle el próximo domingo, pero también necesitan un heredero, porque no había descendencia, necesitaban un heredero que preservara también el nombre, el linaje de la familia. En otras palabras, para todo esto, estas mujeres necesitaban un redentor. Entonces, mis queridos hermanos, si bien es cierto que podemos decir que la estrategia de Noemí es por lo menos calificarla arriesgada. Bueno, si Noemí, yo comentaba con mi hermana el otro día que si Noemí quería era buscarla, pedirle a Ruth que fuera su redentor, bueno, pues yo creo que él me debía tocar la puerta, no hacer toda esta estrategia, todo este montaje tan preparado, pero sí lo dice la palabra y creo que la estrategia para mí sigue siendo nada recomendable, pero podemos decir, según el contexto de lo que leímos de la ley, que tenía su fundamento bíblico. Ella está procediendo dentro de los parámetros establecidos por Dios en su ley y por lo tanto, mis queridas hermanas, llamadas hermanas solteras, lo que quiero decir es que estos principios, por un lado, estos principios no se pasan de una cultura a otra. Y segundo, el resumen, mis queridas hermanas solteras, esto que estoy queriendo, esto que está expuesto acá, no lo puso el Señor en la palabra como una forma, manera o estrategia para que las mujeres jóvenes consigan marido. No es así. Esto definitivamente es una estrategia arriesgada, pero es algo, tiene sus fundamentos lo que quería hacer, el trasfondo de lo que quería hacer Noemí, está dentro del marco de la disposición de Dios. Ella se está moviendo para que hacer que esto se cumpla, que la estrategia es arriesgada. Siempre vamos a decir que sí, que es arriesgada. Y si no hubiese sido de repente, o si no hubiese sido de repente, si no hubiese sido por la intervención de la providencia de Dios, y por un lado, y tanto que Ruth y vos eran personas de integridad más que comprobada, esto no hubiese sucedido de esa manera. O sea, un plan que pudo, como le dije, una ficha dominó que en cualquier momento se pudo haber caído todo en serie. Entonces, la integridad de Ruth y Noemí es lo que vamos a ver, o la acción de Ruth y Noemí, de este comportamiento dentro de la obediencia del Señor, dentro del temor del Señor, es lo que vamos a ver en la segunda, a partir de esta segunda parte. La segunda parte de este análisis se llama la propuesta de Ruth. Me permiten, las comparto. Vamos a leer los versículos ahora desde el 6 hasta el 9. La propuesta de Ruth, versículos 6 al 9. Dice la palabra: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. 7. Cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Y entonces ella vino calladamente y descubrió sus pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ese es el contexto de lo que hizo, la propuesta que está haciendo Ruth, que es lo que vamos a empezar a analizar a partir de esta segunda parte. La propuesta de Ruth, tal como lo había previsto Noemí. Vos se había quedado esa noche a dormir en la era, después de lanzar la cebada. Este lanzamiento de la cebada, digo, la era un lugar donde se acumulaba
la cosecha, el trigo o la cebada, era un lugar que solía estar en la parte más alta del pueblo o de la zona, de manera que, y era abierto, de manera que el lanzamiento de la cebada era después que lo trillaban y la cebada era trabajada, golpeada, hacían el lanzamiento de la cebada, era lanzar la cebada al aire, entonces por el peso natural del trigo o de la cebada en este caso, el grano iba a caer y todo lo que no fuese grano, la paja, todo lo demás, por la brisa, por el lugar alto, se lo iba a llevar. Entonces ellos iban acumulando de esta forma, iban separando el trigo, la cebada de la paja y lo que no fuese el alimento, y era un trabajo para toda la cosecha que, que podría durar varios días, y es por eso que los hombres se quedaban en ese lugar durmiendo hasta no finalizar, y entre otras cosas, para comenzar el día siguiente, para continuar el día siguiente, pero otras cosas no menos importantes, para evitar que los granos se los robaran. Entonces, en ese contexto, siguiendo el consejo de Noemí, llega Ruth a plena noche a ese lugar y se queda escondida en la oscuridad. La Biblia no lo dice, pero en algún momento en el camino de Moab a Belén, como que Noemí le dio un entrenamiento ninja a Ruth, ¿no? Para esconderse en la oscuridad, moviéndose sigilosamente, y le dijo que viera desde ese lugar escondido donde se acostaba vos. Eso era parte clave del plan, porque ahí puede ser al principio la primera ficha que se iba a caer del dominó si no veía dónde estaba ese hombre. Y digo que tiene que ser un entrenamiento ninja y es una parte complicada de esta estrategia lo que estaba haciendo Ruth, porque todos aquellos que han tenido la oportunidad de dormir en el campo, en el monte, o en una playa lejos de la civilización, saben que la noche es noche, 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 noche. De hecho, bueno, la familia de mi mamá es de un campo acá que se llama Belén, que es al centro en el estado Carabobo, y ese, cuando yo la mayoría de mi infancia íbamos a visitar a mi bisabuela allá en su casa, una casa muy humilde que estaba ahí en el campo, y la mayoría de las casas en el campo tienen el baño en el patio, la parte de atrás, baño por decir una cosa, pero realmente eran una letrina. Y eso, mis hermanos, si usted está de noche cuando le empezaba a pegar el frío, que tenía que ir al baño, usted se lo pensaba 40.000 veces porque eso es oscuro, oscuro, oscuro. En esos campos de noche, la noche es noche. Y realmente en mi caso yo aprendí a valorar y apreciar un instrumento que ha sido buenísimo para la unidad que se llama la bacenilla porque te ahorraba el viajecito hasta allá, porque es realmente una oscuridad importante. Entonces imagínense todo lo que tenía que hacer Ruth dentro de esa oscuridad, decir, acercarse sigilosamente, conseguir dónde iba a estar acostado vos y con esa estrategia de ninja llegar calladamente, descubre los pies y acostarse allí, tal cual como se lo indicó Noemí. Apegándonos entonces a lo que dice, lo que acabamos de leer en el texto, la descripción del texto no dice que ella se agarró y le acostó y le jaló la cobija a vos y se arropó también, o tampoco dice que ella se puso de tal forma que su cuerpo tocara el cuerpo de vos y propiciara algo, no dice nada de eso el texto. El texto simplemente dice que ella llegó hasta ahí, descubrió sus pies y se acostó. Esta es una sección de la palabra, una sección de la Biblia que podemos llamar como descriptiva, más no prescriptiva. ¿Por qué descriptivo y no prescriptivo? Porque es un relato que nos dice, nos describe lo que sucedió, más no nos prescribe, más no nos da detalle o no nos dice qué es lo que debió haber sucedido o qué es lo que debería suceder. Simplemente nos dice lo que sucedió sin más ni más. Y así lo vamos a tomar. Entonces, vos se despierta, quizás porque le entró frito los pies cuando se lo descubrieron, y ve que hay una mujer ahí acostada, dice la palabra. Imagino que vos, en medio de la somnolencia, y está todavía Tatareto levantándose ahí, y le pregunta quién eres. Y ahora viene la parte importante del versículo 9, la respuesta de Ruth. La respuesta de Ruth a quién eres: soy Ruth, tu sierva, extiende tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano.
Esa es la respuesta que le da Ruth a Boaz en el versículo 9. Y literalmente cuando Ruth dice, extiende tu manto sobre tu sierva, la palabra que define ahí manto en el original es alas. Entonces lo que le está diciendo es extiende tus alas o extiende tus alas sobre tu sierva. Entonces Ruth de una manera muy inteligente está usando las mismas palabras que utilizó Boaz en el capítulo anterior, en el capítulo 2, en el versículo 12, cuando le dice a Ruth que ella había venido orando por Ruth y alabando la bondad de Ruth con Noemí, y le dice que bueno que ella había venido a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Entonces, de una forma sutil y delicada, Ruth está diciendo, pero de una forma también poderosa, Ruth lo que le está diciendo a vos, que él venga a ser la respuesta, él mismo sea la respuesta de su propia oración. Eso por lo que oró Ruth, está haciendo esa oración por ella, que él se convirtiera en la respuesta de esa oración, porque Ruth le dice, de alguna forma implica que tú le pediste al Dios que recompensara mi confianza. Está pensando Ruth, tú le pediste al Dios de Israel que recompensara mi confianza por haberme venido a refugiar bajo sus alas. Extiende pues tus alas, cúbreme entonces con ellas y ven a ser tú mi redentor. Eso es lo que quiere decir esa respuesta de Ruth. Y lo más interesante no es que Ruth está utilizando las mismas palabras, esto es interesante. Otra cosa interesante es que en el capítulo 16 de Ezequiel, del libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, Dios utilizó un lenguaje muy similar cuando él toma a Israel como su esposa. Dios hizo pacto con el pueblo de Israel, hizo pacto donde el contexto general del pacto de yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Dios hizo un pacto con Israel para que ellos vinieran entonces a ser su pueblo. Y dice, esto se los voy a leer, no se lo voy a compartir, voy a leer nada más la parte que nos interesa. Quieren tomar nota, Ezequiel, el capítulo 16, el versículo 8 dice, la parte B dice, y extendí mi manto sobre ti, esto le dice el Señor Israel, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y estos, hermanos y amigos, es precisamente la propuesta que está haciéndole Ruth a vos. Ruth le está diciendo a vos, en otras palabras, cásate conmigo. Bueno, no fue precisamente un cásate conmigo, fue más bien un como que si tú quieres casarte conmigo, por mí está bien. O como dijera la famosa poetisa y dramaturga de nuestros tiempos, Jennifer López, y el anillo, ¿para cuándo? Esto resume la propuesta. Realmente todo esto en el contexto bíblico, lo que hizo Ruth es una propuesta de matrimonio a vos. Eso es lo que implica, y es una propuesta que si bien vimos y describimos hace 3000 años, una propuesta audaz. Hoy, 3000 años después, les aseguro que sigue siendo igual de audaz. Y esto propuesta tiene su respuesta y es lo que nos va a llevar a la tercera parte, que es la respuesta de vos. Permítanme un segundito. Vamos a estar leyendo desde el versículo 10 en adelante. La respuesta de vos hasta el final del capítulo. Ahora, algo importante. Vos no estás obligado a responder a responder que sí. ¿No? Vos no estás obligado a esta propuesta a responder que sí, porque después de todo, vos era un pariente cercano, no era el hermano de Nimelec, tampoco era hermano de Malón ni Calión, y una cosa, él como pariente cercano era redimir la propiedad de la viuda, pero otra cosa muy diferente era casarse con Ruth. Pero, así están los peros de la Biblia, pero la gracia del Señor es así es la gracia siempre nos invita a ir más allá. En palabras de Jesucristo, uno de los evangelios, él dice, citando una parte, dice, parafraseando, si te piden la túnica, dale también la capa. O sea, si te da una mejilla, te pide una mejilla, pon la otra. O sea, la gracia del Señor siempre nos invita a ir más allá. Y el Señor había puesto gracia en vos. Así que en este punto, ni Ruth ni Noemí
podían prever ciertamente cuál pudo haber sido la respuesta de Booz. No tenía una obligación a responder que sí a esta propuesta de matrimonio. Vamos entonces a leer los versículos desde el 10 hasta en adelante. Permítame, se los comparto. Versículo del 10 al 13, del 10 en adelante, dice la palabra del Señor. Y él dijo, este es vos hablando, seas tú de Jehová, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Esto, mis hermanos, es una respuesta de un hombre cabal, de un hombre correcto, de un hombre temeroso del Señor, de un hombre obediente del Señor. Es una respuesta llena de gracia. La gracia, como le dije, la gracia que tenía vos, que le dio el Señor a vos, permitía a él percibir la gracia en los demás. Porque él está viendo gracia dentro de una situación que se podría hacer a primera vista, bajo los ojos naturales, una situación embarazosa. Dios está bien, vos está viendo esto con gracia y le dice, bendita seas tú de Jehová. Esto es un hombre, mis queridos hermanos. Este es un ejemplo, la actitud de este hombre. Y luego le dice, has hecho tu última voluntad mejor que la primera, en el versículo 10. Cuando él habla de su última voluntad, ¿cuál es esa última voluntad? ¿A qué última voluntad o cuál primera voluntad se refiere? Bueno, aquí se está refiriendo a la primera voluntad, es la que vimos, les comentaba ahorita en el capítulo 12, cuando él alaba a Ruth por lo que había hecho, por su interés, por su trabajo, porque estaba buscando el beneficio de su suegra. Todo eso que alabó vos en el capítulo anterior, eso es la primera bondad, y ahora le está diciendo esta bondad que estás haciendo ahora conmigo, porque realmente tú eres una mujer hermosa, una mujer joven. Yo sé, quizás vos dentro de tu temeroso, porque es un hombre mayor, se queda asombrado. Bueno, esta mujer se fijó en mí y pudo haber tenido y atendido a la propuesta de cualquier otro más joven, que es lo que dice ahí, pues sean joven, igual sean buenos ricos, pero sean más joven. Creo que ahí donde enfoca a vos, que es el tema de que creo que soy un hombre mayor y esta mujer ha hecho esta bondad conmigo, hacerme esta propuesta de matrimonio a mí, y le está diciendo, esta bondad que haces conmigo hoy es mejor, tu bondad postrera es mejor que la primera. Le dice vos. Y vos ve entonces con esa gracia, ve virtud en Noemí, en Ruth, perdón, y es lo que describe en el siguiente versículo. El versículo 11 dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. La palabra que define virtuosa, que describe mujer virtuosa acá, es la misma que se usa en Proverbios 31, Proverbios 31:10, una lectura para los que no la han hecho, se los invito a hacer, Proverbios 31:10, donde describe la mujer virtuosa, la mujer temerosa de Dios, una mujer que dice que es de alta estima, más que las piedras preciosas. Es un relato muy hermoso. Entonces, eso que describió, como describe en este punto vos a Ruth, es la misma descripción que se utiliza en Proverbios 31. Y una nota importante, un fun fact, como dicen los gringos, es que en la Biblia hebrea, el libro de Ruth no está como en nuestra Biblia actual, que está después del libro de Jueces. En la Biblia hebrea, el libro de Ruth está después de Proverbios. No inmediatamente después, porque está el libro de Proverbios, está Job, Cantares, y después está Ruth. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier hebreo, cualquier judío, en esta situación que haya leído la palabra, cuando ve esta descripción, sabe que vos se estás refiriendo a lo que ya habías leído anteriormente, te vienes leyendo la Biblia, primero Proverbio, la mujer virtuosa. Cuando la describes acá a Ruth, sabes que esa mujer virtuosa que está hablando aquí es la mujer de Proverbios 31. Y luego dice en el versículo 12, ahora, aunque es cierto, yo soy pariente cercano, y con todo y eso hay pariente, perdón, ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, dice vos, con todo y eso hay parientes más cercanos que yo. Aquí lo que le está diciendo es, vos es una respuesta de total integridad, una respuesta correcta. Él está diciendo que hay alguien más cercano que yo que pueda hacer la redención. Y yo cuando leía esto, mi hermano, yo me preguntaba a mí mismo, mira, a mí mismo, ¿qué hubieses hecho tú en esta situación, ¿no? Un hombre
mayor, que recibe una propuesta de una mujer virtuosa y joven, en la cual tenía interés, y esta mujer le hace una propuesta de matrimonio. ¿Qué le hubiese respondido yo? Yo, mis hermanos, me hubiese casado con esa mujer, y después si el tipo parecía, bueno, no sabía. Pero lo que dice vos aquí es, hay otro pariente más cercano que yo, que él es el que le corresponde hacer esta redención, que es el que respondería entonces casarse contigo. Yo, vos quieres cumplir la ley y es obediente al Señor en todos los aspectos, y vos estás dispuesto a seguir, ¿no? Y el versículo 13 le dice, aquí vemos, no solamente esto no se queda ahí, dice, el versículo 13 dice, pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Esto es una afirmación de un juramento. Vive Jehová, que yo te voy a redimir si él no quiere. Descansa pues hasta la mañana. Y luego en el versículo 14 nos dice, y después que durmió a sus pies, esta es Ruth, hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudiesen reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Entonces este hombre, aparte de ser íntegro y ser diligente, dijo, aparte de vamos a hacer lo correcto. Dijo, hay otro que te puede redimir, pero tenemos aquí sentado esperando a ver si él quiere redimirte o no, o a ver si se le ocurre redimir o no. Esto lo arreglo yo hoy mismo, hoy mismo. O sea, si busca, este es un mensaje para todos los hombres solteros. Este es un mensaje que si buscamos una mujer virtuosa, buscamos una mujer prudente, una mujer con esas cualidades, una mujer de Dios, como decía, para seguir el plan perfecto de Dios, que es que consigamos una mujer de la piedad, un hombre de la piedad, para que juntos tengan una familia obediente y dentro de la estructura de Dios. Si consigues esa mujer, como fue el caso de vos, debes hacer todo lo que tengas que hacer para, para preservarla. Pero, así como también nos enseña vos, es todo lo que tengas que hacer dentro del marco de la ley de Dios, dentro del marco de la palabra de Dios. Ese es tu margen, hasta ahí podemos llegar. Dentro de lo que dice Dios, no tengas pasividad. La fe sin obra es muerta. Hay que ir adelante, hay que hacer lo que tengas que hacer, no esperar que las cosas pasen, sino ir a hacer, dice que con fe es la única forma de agradar a Dios. La fe implica que tú tienes que hacer algo para que Dios haga algo más. Entonces, cuando consigamos esta mujer virtuosa, cuando la preservemos, debemos también, dentro de esa preservación, cuidarla. Esto es la enseñanza que nos quiere moldear acá. Como hombres debemos cuidar no solamente físicamente a esa mujer, sino también moral y éticamente cuidar su reputación. Este es el ejemplo que nos da vos acá. Y luego el versículo 15 dice, quítate, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Entonces, esto lo que nos dice acá, lo que nos dice, estas 6 medidas de cebada son aproximadamente un poco más de 30 kilos, y eso era un bastimento propicio como para un par de semanas para alimentarse para una familia, pues. Aquí nos dice, la Biblia sí nos dice que Ruth es una mujer bella, que es una mujer virtuosa, que es una mujer de la piedad. No lo dice, pero lo que debo inferir es que Ruth era una mujer fuerte, estaba fuerte. Ya se había montado 20 y pico kilos en el capítulo anterior. Este capítulo se monta más de 30 kilos, que son las 6 medidas que le entregó Vos. Y Vos le pone esto, le agarra el manto de ella, se lo extendió, puso esto ahí y se lo puso en el hombro para que ella fuese, para que fuese con eso, ¿no? Que no regresara con las manos vacías. Dice el versículo 16. El versículo 16 nos dice, y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija? Esto es, mi querido hermano, para mí, si me permiten, dentro de un ejercicio de imaginación. Yo creo que Noemí esa noche no pegó un ojo. Noemí, esa mujer, tuvo con la hoguera que le llegaba al piso, y Noemí está con el alma
en vilo. No creo que Noemí haya podido dormir. Noemí no sabía cómo podía terminar esa propuesta que, si bien tenía su marco dentro de la ley, era una propuesta arriesgada. No sabía si Ruth iba a regresar, iba a regresar a la casa o llorando como una Magdalena o con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces Ruth, lo primero que hace Noemí cuando Ruth abre la puerta a él, le pregunta: ¿qué hay, hija mía? No me sale la voz de la vieja, pero le pregunta: ¿qué hay, hija mía? Y ella le contó todo lo que aquel varón le había, con todo lo que con aquel varón le había acontecido. Este es el versículo 16. Ahora, yo imagino que también dentro de este ejercicio de imaginación, que lo que le respondió Ruth fue: Noemí, si más o menos me ayuda a quitarme este 30 y pico kilos del hombro, yo con mucho gusto te echo el cuento. Porque no había ni llegado, ya Ruth, ya Noemí le está preguntando qué había pasado. Y dice el versículo 17, se lo comparto. Versículo 17 dice: y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, dice, te lo cuenta Ruth, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Esto es interesante, mis queridos hermanos. Es interesante porque, si recuerdan, en el primer capítulo, cuando viene Noemí regresando con Ruth a Belén, cuando le preguntan a Noemí que cómo había regresado, ella dijo que había regresado no solamente amargada, sino dijo, me fui llena y regresé como, dice, y regresé vacía. Ahora, en lo que dice este versículo, le está diciendo vos a Ruth, no regreses con las manos vacías a la casa de Noemí. Me pregunto yo, ¿será que ese día, cuando Noemí dijo eso, cuando regresó al pueblo, vos la escuchó? O vos se enteró por los rumores, por los chismes, se enteró que, bueno, aquí llegó Noemí, llegó amargada diciendo que regresó vacía. ¿O será, mis queridos hermanos, que Dios está usando a vos para hablarle y tratar con el corazón de Noemí? Yo diría, si me permiten esta libertad, yo diría que esto es lo que está pasando. El Señor está tratando con Noemí a través de la providencia. Y la providencia está haciéndolo a través, en este caso, de vos. Dios le dice, tú dijiste, Noemí, allá en el capítulo 1 dijiste que regresaste con las manos vacías. En el capítulo 2 llega Ruth a la casa con más de 20 kilos de cebada, y ahora el capítulo 3 llega con más de 30 kilos, y no solo con eso, de ñapa, hay un hombre que le ha prometido que se va a encargar y va a ver por ellas y las va a cuidar. Dios está diciéndole, aquí está con su mano invisible, esta es mi providencia. Dios la está como refinando y purificando más. Y vamos a ver en el último versículo un poquito de ese impacto que tiene ese trato de Dios con Noemí. Dice en el versículo 18, se lo comparto, versículo 18 y último, este capítulo dice, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Esto es maravilloso como hay cambios radicales cuando las personas son tratadas por el Señor. Cuando el Señor tiene ese trato contigo, empieza el Señor a moldearte, a modificarte, a buscarte. En este caso, Noemí, al comienzo del capítulo, como le dije, estaba quizás desesperada porque veía que pasaba el tiempo y no pasaba el encuentro que debía de pasar para tener esa redención. Esa Noemí que empezó el capítulo desesperada, viendo ahora cómo actúa la providencia del Señor, al final del capítulo, muy reflexivamente y muy sabiamente le dice a Ruth, espérate. Desde aquella angustia, desde aquella ansiedad, viene ahora a la paz y la tranquilidad que te da la certeza de saber que las cosas están siendo tomadas y manejadas por el Señor, y le dice, espérate. Entonces, definitivamente, este trato está refinando la sabiduría de Noemí. Y veremos entonces, nos queda la duda, qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, qué pasará con esta historia, qué pasará ahora con esto que te está forjando entre Ruth y Booz, esta relación que está pasando ahora entre Ruth y Booz, ¿qué pasará? Bueno, para saber eso, mis queridos hermanos, vamos a esperar una semanita, la semana que viene
mi hermana estará compartiendo el capítulo 4 y final de esta maravillosa historia la próxima semana. Pero yo, como cierre, quisiera dejar más que un aprendizaje, eh, una enseñanza que hemos visto mucho y creo que la hemos venido comentando a medida que la hemos estado leyendo. Quisiera dejar un poquito una reflexión de lo que para mí, lo que Dios puso en mi corazón, era como el centro neurálgico de este capítulo, este encuentro entre vos y Ruth. De hecho, así lo quise titular este mensaje, el encuentro de Ruth y vos en la era. Segundo, por favor. Esta reflexión es quizás un poquito en lo que a mí me pasaba, lo que yo atravesé durante el estudio de este libro. Quizás muchos llegamos a hacer, lo que hemos leído esto, llegamos a hacer la pregunta de alguna forma. Nos preguntamos este encuentro, esto que está pasando aquí entre vos y Ruth, esto cruzó la línea, o sea, haciendo un cuestionamiento moral, se pasaron de la raya, como diríamos acá en Venezuela. Y esta pregunta hecho quizás desde la soltería de un joven más impetuoso, te preguntaría, epa, pero ¿dónde está esa raya? Si se pasan las rayas, ¿dónde queda esa raya? ¿Dónde queda esa línea? Y eso digo desde el ímpetu, desde el joven soltero, porque quizás el joven soltero, en medio de ese furor de la juventud, de las hormonas quizás, y el soltero en general, quiere saber dónde está la raya como para, bueno, se quita la raya y tanteando a ver qué tan cerca te puedes acercar a esa línea sin pasarla. Regularmente esa línea es muy difusa y esa línea la pasan la mayoría, tratando de no acercarse mucho a los hombres en ese ímpetu, muchos de los solteros la pasan, ¿no? Y esta línea yo que es muy difusa porque la Biblia, en el contexto general de la Biblia, no nos habla de esta línea como un espacio, ¿no? Nos habla, nos cambia el enfoque de la Biblia en el contexto general, nos dice que debemos preocuparnos del tiempo correcto. En el libro de Cantares, libro de Salomón, dice que no debemos, dice, no rondes ni despiertes al amor hasta que llegue el momento. Entonces, la Biblia en su contexto en lo que nos quiere decir, como este pasaje, que no se trata de una línea que vas a cruzar o no, se trata de una hora, de un momento, y ese momento, mis queridos hermanos, es el matrimonio. Desde Génesis, la Biblia nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse, para casarse con la mujer, y después, ¿qué dice más adelante? Que se multiplicarán. Es decir, desde el concepto del Señor, primero viene el pacto, primero viene la unión y luego la consumación, después viene la parte física. Esa es la enseñanza bíblica porque a nivel de fortaleza, las raíces que se forjan a nivel espiritual tienen mucho más arraigo y son mucho más poderosas como fundamento que lo que pueda fundamentar o arraigar la relación física. Por eso primero es el pacto y después la parte de la unión física. Ese es el deber ser y no exactamente al revés como lo quiere mostrar el mundo, como son las enseñanzas del mundo del día, hoy en día. Si nosotros tomáramos esta situación, este escenario de Ruth y vos en ese lugar en la era y lo transportáramos a nuestros contextos en la cultura actual, el día de hoy, ¿qué creen ustedes que hubiese sido el posible resultado? El posible resultado, mis hermanos, es que ellos en vez de tomar este camino, se hubiesen mudado, se hubiesen puesto a vivir juntos, como dicen ahora, se hubiesen mudado a convivir, ¿no? Entonces, nosotros, ¿quién no ha escuchado la frase que dice que mejor que vivan juntos primero? Para ver si esto funciona. Y en este caso seguramente le hubiesen dado ese mismo consejo porque Ruth era una mujer sin nada, una mujer enviudada, sin ningún tipo, estaba pobre. Ruth un hombre con dinero, Ruth una mujer joven, vos un hombre mayor. Entonces Ruth era una trabajadora, recogía espiga, vos era el dueño de toda la tierra, y por ahí se van diciendo que como hay tantas diferencias, entonces como no sabes si eso va a funcionar por las diferencias, lo mejor es que vivan juntos, y ese es la pregunta, y ese es el consejo que se hubiesen dado en esa misma situación el día de hoy. Y la pregunta en base a esto, mis queridos hermanos, ¿es mejor esa manera que nos describe el mundo
comparada con lo que Boaz y Ruth están empezando a forjar y organizar su relación? ¿Es mejor la manera del mundo o es que es anticuada y desactualizada la manera que Boaz y Ruth lo están haciendo? ¿O es sabia esto que es la manera que lo están haciendo? Yo creo que es una manera sabia, pero fíjense, las estadísticas hoy en día dicen que si una pareja vive junto antes de casarse, la tasa de divorcio de aquellos que viven juntos antes de casarse, la tasa de divorcio, de separación, es 150% más alta que aquellos que hacen de la manera, primero tienen el matrimonio y con el matrimonio empiezan a vivir juntos. Entonces, estas estadísticas dicen que el hecho de vivir juntos no te prepara entonces para el matrimonio. El hecho de vivir juntos antes de casarte, lo que te prepara es para el divorcio. Y el resultado de estas estadísticas no son casualidad y no son números aleatorios. Estos números son así no porque los científicos son científicos, sino que no pueden ser diferentes según el contexto de la palabra, porque simplemente la palabra de Dios es verdad. Como la palabra de Dios es verdad, esto le dice que si tú haces de la forma incorrecta, no haces en la forma que Dios lo dispone, estás destinado al fracaso. La respuesta entonces es que el camino de Dios, mis queridos hermanos, es el mejor camino. Que el ejemplo de Ruth y Boaz no es un ejemplo antiguo, ni es un ejemplo obsoleto, es un ejemplo que no tiene, como la palabra misma, no tiene tiempo, es eterno. Esto es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es eterna porque el Señor que la inspiró y Dios es eterno. Entonces, tan válida en aquel momento como válida en este momento, y esto es lo que debemos tomar de enseñanza, mis queridos hermanos, acerca de las relaciones, como nos describe. Esta es una historia maravillosa de amor que nos describe este pasaje y nos describe también la manera correcta de hacer las cosas dentro de las relaciones amorosas. La ley de Dios no está entonces para restringirnos de ningún disfrute, la ley de Dios está para evitar que nos lastimemos. Y como les dije, esto no es solamente una historia maravillosa de amor, que lo es, también es una historia que nos habla de la redención. Y esta redención que está ahorita bajo el tema de la ley, que vamos a ver más adelante cómo ocurre, es el marco, el inicio de estos dos, de Ruth y de Boaz, van a ser el hombre, viene ese linaje, viene a nacer el hombre que es el máximo redentor, es la línea del linaje directo de la genealogía de Jesús. Viene de Ruth y de Boaz, ellos están dentro de esa genealogía. Ruth está dentro de esa genealogía, su hijo es parte de esa genealogía dentro de la tribu de Judá. Entonces, ¿qué mayor acto de redención que el que hizo el Señor Jesucristo por todos y cada uno de nosotros, pagando, en este caso, redimiendo nosotros de una esclavitud, de la pérdida de nuestra libertad con el precio más alto, que es el precio de la sangre? Eso les costó a Jesucristo y a Dios les costó, dio a su Hijo por la redención de nosotros. Y usted, mi querido amigo, que está viendo este mensaje y ve lo maravilloso que es el acto de redención, pero no tienes hoy en tu corazón y no reconoces hoy en tu corazón a Jesús como tu único redentor y suficiente Salvador, yo te invito para terminar que repitas esta oración. Padre, reconozco que he sido pecador, Señor. Padre, hoy me presento ante ti con un arrepentimiento, Señor, de cada uno de los pecados y sé que tú con tu sangre en la cruz, Señor, lavas todos mis pecados, Señor, y me harás un hombre nuevo, Padre Santo. Padre, te reconozco, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Señor. Reconozco que tu sacrificio en la cruz por mí, que te diste tu vida, que no escatimaste ser rey y ser Dios para venir a la tierra y ser hombre y morir por mí y resucitar al tercer día. Es el sacrificio que hoy reconozco y me declaro hoy tu hijo a través de esto, porque te reconozco en todos los caminos de mi vida. Y te pido, Señor, que no, que inscribas hoy mi nombre en el libro de la vida para que nunca más sea borrado y recibir a ti el maravilloso regalo de la vida eterna. Gracias, Padre Santo, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
Gracias, mis queridos hermanos, por este tiempo. Gracias por atendernos. Gracias por estar pendiente. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde, hermanos queridos. Nos vemos, bueno, aquí la semana que viene en este mismo espacio para ver el final de esta maravillosa historia. Dios los bendiga. Dios les guarde.